Hace algunos días cumplió 90 años y decidió abrir el cajón de la memoria para contar su historia, desde los orígenes del MLN de Tupamaros, sus encuentros con Sendik en medio de los reclamos arroceros y cañeros, la cárcel, la tortura y el regreso a la democracia. Estos puntos y otros aparecen en el último libro de Mauricio Rosenkopf y con él estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Cuando se ingresa al camino de la militancia por la justicia social, uno emprende un camino para toda la vida. En ese camino te vas a encontrar, me fui encontrando con las manifestaciones, con la piba en la esquina, con el boliche, con la milonga, pero siempre en la búsqueda de que, como decía Artigas, los más infelices sean los más privilegiados. Ahí están las manifestaciones, las pedreas, los apaleos, compañeros que caen. Nos tocó la cana, la viaba, el raje, la salida, el gobierno. Es decir, que en ese camino te podés encontrar con cualquier cosa. Bueno, y es un gran gusto que nos damos esta noche aquí en vivo en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, recibir a Mauricio Rosenkopf. Russo, ¿cómo estás? Bienvenido a Lado B, un gustazo. Un gustazo volver a casa, porque donde estás sentado vos en otros tiempos estábamos haciendo el que nunca falte acá. Exactamente. Con una barra histórica en aquella época y desfiló un pueblo por ahí. Divino. Así que me siento a domicilio. Sí, darte la bienvenida a tu casa. Acá hoy cuando anunciábamos que venías, eso estuvo presente en un montón de gente, ¿no? Que nunca falte. Y se acordaba de todo. Sí. Bueno, es un gusto tenerte por acá, la verdad. Charlar, podría hablar un montón de cosas contigo, pero hoy la excusa es hermosa también, porque es por esto que tengo acá en mis manos. Este último libro, ¿no? Con la raíz al hombro, este libro, la verdad, muy interesante, que recomiendo, que obviamente tuve la oportunidad de leer, y que lleva y nos va a llevar a charlar de un montón de situaciones. Russo, un libro que arroja un montón de elementos, documentos muy importantes también, que ahora vamos a hablar de eso. Un libro que ahí arranca con tus encuentros, ese primer diálogo con Sendik, ¿no? En la charqueada, en medio de la huelga. Pero antes de entrar ahí, yo cuando la leía, me pasó algo, ¿no? Estamos en un año muy particular. No es casualidad que este libro salga en este 2023, cuando se cumplen 50 años del golpe de Estado. Y cuando además también se da en este Uruguay, ya desde hace un tiempo, como un cruce de relatos, hay distintos relatos, ¿no? Y yo cuando lo leía, a mí me dio la sensación de que vos querías decir algo, que vos tenías como esa necesidad de salir a decir cosas, que yo las encontré acá en este libro. ¿Hay algo de eso ahí? Hay mucho de eso, fundamentalmente eso, digamos, los 50 años y resulta que los que agarran el cucurucho y hacen declaraciones, parece que yo no fui, yo no estuve, y el golpe no fue solo militar. Entonces tenés que oír decir a Sanguinetti que el golpe se inicia porque los militares y los Tupamaros, que estaban presos con la viaba, con mujeres manoseadas, salimos a secuestrar o a detener a Jorge Valle. Hay que hacer esa afirmación. Y hacerla desde el Partido Colorado, que fue parte fundamental del golpe que se produjo. Y si no, basta con señalar al ministro de Relaciones que tuvo el gobierno de la dictadura, fue procesado, prohombre del Partido Colorado, y que fue procesado por un par de temas que son muy grosos. Los hermanitos Lulien, que los traen de Buenos Aires, donde desaparecen a los padres, terminan en una plaza de Chile. Él era el ministro de Relaciones y el que se ocupaba de esas cosas, por eso fue procesado. Y procesado además
por la responsabilidad que tuvo en negarle los pasaportes a Salmar y Altoba en Buenos Aires, que querían irse y había que renovar el pasaporte, y no, dejó que llegara la tropilla que fue de acá, y ese era un prohombre del Partido Colorado. Entonces, y además fue ministro de Cultura de Bordaberry, para un poco, ahora somos todos angelitos. Y otra afirmación que hacen es que el golpe se produce los militares y el Partido Comunista porque apoya o le gustó con críticas a los comunicados 4 y 7. Entonces, cualquier zapatilla sirve, ellos estuvieron presentes. Y lo mismo pasa con los blancos. Vos oís hablar a los blancos y recordás aquella frase que a propósito de qué lo dijo, que te lo cuento ahora y que está en el libro. Resulta que ellos, que tuvieron un presidente en la dictadura. Aparicio Méndez fue presidente, era un prohombre del Partido Nacional, y le depositaron la confianza con todo lo que veía en el entorno. El entorno que comienza con Echegoyen, siendo el primer presidente de la comisión que queda después del Parlamento en la dictadura. Y Aparicio Méndez recibe esa frase histórica de Wilson en el exilio, de blancos baratos. Ahora parece que tienen otro costo todos, no aparece por ningún lado la responsabilidad que tuvieron en toda esa historia. Entonces, te indigna cuando salen con estas declaraciones que son mentirosas, son calumniosas. Lo mismo pasa cuando entran a comparar, ¿no? En los gobiernos, los 15 años frentistas, y nosotros ahora venimos a corregir. Bueno, si quieren mirar para atrás, miramos un poco más para atrás, que también trata de eso, porque al fin de cuentas, en el gobierno de Lacalle Herrera, su ex ministro del Interior o su ministro del Interior, y además uno de los prohombres del Partido Nacional, lo denuncia por enriquecimiento ilícito de su mandato en un momento en que sus dos secretarios principales van presos y el ministro de Economía lo mismo. Entonces, quieren volver para atrás porque a los 15 años al frente, si no pueden agarrar los otros también. Pero si quieren ir más atrás, vamos para atrás. En el golpe de Terra. El golpe de Terra no se hubiera producido si no contaba con el apoyo del herrerismo. Terra y el herrerismo en ese momento fueron claves. Y yo la historia esa la aprendí con dos participantes de esa revolución. Está en el libro, se cuenta esas cosas también. Que estuvieron en el alzamiento de Paso Morlán. Con uno aprendí historia al mostrador con Paco Espíndola y en el otro en un camarín, Justino Zavala Moniz, un ballista, un blanco de ley, en los camarines del Teatro Solís, Justino Zavala Moniz. Entonces, y dicho sea de paso, en Paso Morlán son bombardeados, y el que estaba al frente y uno de los bombardeadores fue Gestido. Y bueno, entonces, ¿qué estaban esperando en ese alzamiento? Que viniera un comandante de columna de la Revolución de 1904, que es el que firma la paz, y después organiza otros alzamientos, Basilio Muñoz, escribano, pero comandante, que estaba reclutando fuerzas desde Brasil y que contaba con las armas que de alguna manera habían quedado en depósito después del 4, donde hubo otras, pero esa en particular tiene una particularidad, tiene una característica para que veas que el panorama del Partido Nacional, si quieren ir para atrás, se puede ver. La paz, después de Massoyer, la paz de 1904, la firma dos representantes del alzamiento, de los hombres de Aparicio Saravia. Basilio Muñoz y Luis Alberto Herrera. Ellos son los que firman. Ahora, fíjate vos
estuvieron combatiendo juntos, cada cual fue blanco a su manera, y uno de ellos es el que apuntala y justifica el golpe de estado de Terra, que además se llevó a Grauer asesinado, y Brun, que antes de entregarse se pega un tiro en medio de la calle. Y bueno, hay de todo en la casita. Por eso se saltean cada vez que hablan de Wilson y de la resistencia, que él es un ejemplo y el Toba es un ejemplo, y muchos blancos son un ejemplo, y la gente del movimiento de Rocha. Vamos a equilibrar las cosas, pero no contar o cantar solamente el mismo verso. Cuando Wilson es candidato, se habla solamente de la candidatura de Wilson, a propósito de estos 50 años y de su heroicidad que la tuvo, y si no, preguntarle a Juan Raúl, o si no, leer los diarios. Resulta que, bueno, tenían otro candidato del terrorismo. Había otra fórmula dentro del Partido Nacional. Ahí se cuenta cómo ganó las elecciones Wilson y cómo hay una intervención, porque hay una documentación desclasificada de la CIA, en el fondo, al final del libro, sí, donde aparece eso. Quisieron primero invadir Uruguay, que curiosamente la gente no lo tiene muy presente. Sí, que te la voy acá también de esos documentos, que hay muchos. Que te la voy a contar, pero termino con esto. Sí. El otro candidato a presidente que tenía el Partido Nacional por el herrerismo era el general Aguerrondo, haciendo fórmula con Heber, padre del egregio ministro del puerto y de Marcet, que funda en el año 64 una logia dentro del ejército con un planteo militarista. Sí, ahí hablas de los tenientes de Artigas el 25 de agosto del 64. Exactamente. Que vos pones el foco ahí también. Seguro, porque cuando sacan la foto histórica que convirtieron el Salón de los Pasos Perdidos en el Salón de los Pasos Podridos, y están todos presentados ahí, salvo uno, que no, más de uno, que el resto habían nacido con la creación de los tenientes de Artigas. Están todos fichados en la teniente de Artigas, cuya lista dio la revista 3, que es la revista ballista, digamos, y se publican todos los nombres en ese momento. Entonces, resulta que el panorama que dan, y llegan a tal extremo que a los historiadores los sustituyen en la enseñanza para poner un periodista gran político, con gran respeto, colorado, y un gran periodista blanco, muy respetable, blanco. Entonces, que públicamente cuentan la historia a su manera. Entonces, ¿cómo no vas a saltar y interrumpís otras cosas que estoy tecleando? Yo tecleo. Sí. Tengo una Olivetti de oficina, no me llevo con la computadora. Y para meterme en esto, y además con esa documentación impresionante. Bueno, a eso voy, ¿no? Hay mucha documentación importante. Hablabas de los documentos de Estados Unidos. Importante el papel de Brasil, el plan de los 30 días, que vos también lo mencionás acá, ¿no? Por sí, el Frente Amplio ganaba las elecciones también. Entre otras cosas, hay algo que vos manejás en el libro que es muy interesante, y es cuando Seregni, en el 71, los convoca, vos vas también a hablar con él, porque ahí el general Seregni dice, hay que armar una contraofensiva porque se viene el golpe. Eso aparece acá también. Seguro, y fue tal cual. Digamos, yo no soy un investigador de historia, es decir, ahí cuento un pedazo de mi vida. Yo fui protagonista y presencial de estos acontecimientos que estoy narrando, que narro en el libro. Nosotros, en el año 71, bueno, la creación del Frente, nosotros tenemos como organización clandestina, no podíamos estar integral de una mesa. Creamos el 26 de marzo con Mario Benedetti al frente y Carles Baro, que fue multitud, y ellos sí estuvieron presentes en la mesa. Y en medio de todo eso nosotros veníamos teniendo reuniones con políticos de varios palos. Pero de tantos palos que en un operativo que hicimos
recolectando unas libras. Con eso pudimos financiar la salida del debate, que tenía una postura antigolpista. Y en el 71 un día nos llama, nos veíamos regularmente, pero esta reunión fue muy austera, muy seria, y yo participé mano a mano con Seregni sobre esto. Nos anunciaba que se venía un golpe, que era muy serio, que había que defender Montevideo y que él contaba con su gente dentro del ejército y que además las organizaciones que tenían aparato de autodefensa o que estaban alzados en organizaciones políticas armadas, que así nos definimos nosotros, y bueno, y dijimos que sí y participamos y se reestructuró todo. Una de las cosas que me dice, el techo está seguro. ¿Qué era lo que se venía? Porque en el libro que hace Fernando Butazzoni, Rosenkopf Seregni, mano a mano, en ventas en todas las librerías del ramo. Que hay una frase muy linda, es ahí va un libro caminando, ¿no? Cuando bebas con sí, Seregni, es cierto. que después lo hizo Fernando, además, ¿no? Sí, seguro. Y bueno, y hubo... Tocamos ahí un tema que lo teníamos presente y nos decía mucho, ¿y los brasileros? ¿Qué pasa con los brasileros? Porque estaban haciendo operaciones en la frontera, que era sorprendente, me acuerdo uno. Entonces, con mucha sobriedad, yo venía de una gira, había estado con Allende y con Fidel, traía información de que si el frente ganaba, que había perspectiva en aquel momento, en el clima que había, cruzaba la frontera. Pero esto que entonces era, lo barajábamos como información particular, tanto él de un lado como yo del otro, yo de otro, no del otro, después empezaron a aparecer libros, el de Grael, por ejemplo, un coronel brasilero que estaba apostado en la frontera, que la operación se llamaba 30 horas porque era lo que, si ganaba el frente, pero por ahí aparece información que el que pidió la intervención fue Pacheco, que aguardó el resultado de las elecciones en un cuartel. Digamos, lo digo como una realidad, sin los descargos que vengan, de donde vengan, pero estos son los que nos dicen a nosotros si tenemos alguna autocrítica para hacerlo. No se hace la autocrítica, entonces practican el espíritu de vos sentate ahí que voy a hacerte la autocrítica, para un poco. Y te voy a decir lo que opino sobre ese tema, que lo reiteran constantemente, porque esta pregunta no se la hacen a un legislador del Partido Nacional o del Partido Colorado, que ahora ha tenido la capacidad de instalarse furgón de cola del herrerismo. Ya no entiendo la historia, ¿para qué la voy a leer? Brum se mata en vano. Mirá dónde fue a dar su partido. ¿Vos sentís que solo te piden a vos la autocrítica y no se la piden a otros? Pero decime, vos registrame algún momento donde le piden la autocrítica a Sanguinetti, doctor Sanguinetti, que jugó un papel muy importante en la transición, en todo lo demás. Pero también tiene otras cosas que no viene al caso contar. Ahí vos recogés en el libro, que es un capítulo importante, que es interesante remarcarlo, una crónica del 68 que refleja la pobreza y lo difícil que era para niños del norte, ¿no? De hecho, vos ahí también describís mucho, aparece el Vica, un niño, una historia que es tremenda también. Y claro, esa es la historia. El Uruguay que estaba vendido como la Suiza de América, para un poco. Faltaba la nieve en la montaña, en el cerro. Y ahí se produce una de las cosas que dice Sanguinetti. Y no, fue un grupo de estudiantes que decidió, influido por la Revolución Cubana. Yo te voy a hablar del año 55 y 56. De un interior que más o menos se conocía por las misiones sociopedagógicas que organizó Julio Castro, que dicho sea de paso se fue a anotar para la lucha contra el golpe de terra. Y dicho sea de paso, me gusta la conexión que haces de Julio Castro con Paco Espínola y Isabela Muniz. Digamos, es lo que nos tocó en la generación de
porque estábamos en... Sí, sí. Yo escribía en marcha y... Bueno, entonces yo estaba en el Popular, que había estado en el primer plantel en la salida, porque venía de Justicia, y un día Enrique me dice, en el año 55, 56, Enrique Rodríguez, tenés que irte para el interior, hay una huelga arrocera, de peones arroceros, que era extrañísimo, porque no había organización, era muy difícil, la Federación Obreros de Lana trataba de organizar a los zafreros, pero se terminaba la zafra y se desparramaba la organización. Bueno, entonces a 33, a la charqueada. Bueno, allá voy, llego a la charqueada, el único ómnibus que había que salía cuando quería y no sabía si llegaba, y ahí me baraja Orozmil Leguizamón, un obrero metalúrgico socialista que estaba ayudando a la organización. Voy a dar al sindicato, piso de tierra, el sindicato se llamaba SUDA. ¿Cómo no iban a venir? Entre otras cosas pedían, después de trabajar 12 horas en el barro, porque no le daban bota, no le daban nada, y tenían que sentarse después del horario de trabajo en una taipa, encender un charuto y con la brasa despegarse la sanguijuela. Una de las cosas que reclamaban que le pagaran en dinero. Estábamos viviendo en la Ciudad de América en un régimen feudal. Claro, porque ahí aparecía el cartón, ¿no? Y sí, y lo firmaba el gerente o el administrador de la arrocera y valía tanto. Y si quería, necesitabas plata para lo que fuera, comprar un medicamento. En la pulpería, en el negocio que los proveía, que era además de la patronal, le hacían un descuento. Esas eran las condiciones. Se alzaron, pero venían con una gana de llevarse el mundo por delante. Entonces se hizo una marcha de Montevideo. Pero yo estaba ahí y periodista, para llamarlo lateralmente, y cae otro periodista, me cayó en la competencia y venía con una Kodak aquí y le quedaba con un cencerro al toro. Y nos conocíamos el movimiento estudiantil, era Raúl Sendic. Y ahí aparecen, ahí estábamos, piso de tierra, dormíamos ahí, estábamos con los peones. Nos fuimos con la marcha. Y bueno, de ahí viene una frase que es en el año 55, 56, donde en América Latina pasaban cosas como ahora la invasión a Guatemala. Había un gobierno legal, Jacobo Arbenz, que además sustituía a Arévalo, padre de que hoy también lo quieren borrar, de que salió segundo en las elecciones en Guatemala ahora. Bueno, fue una masacre. Entonces no necesitábamos llegar a la Revolución Cubana. Llegamos a la Revolución de Guatemala y la de Bolivia, que los mineros desfilaban con cartuchos de dinamita y un Garand viejo, un M1 viejo, porque Bolivia pertenecía a 3 familias dueñas de toda la minería, y ahí entró a tallar Paz Extensoro, y bueno. Entonces, no necesitábamos llegar, porque América se caracteriza por eso en todos los tiempos. Y en última instancia, en ese encuentro donde acampamos con Raúl, con todos los arroceros, era una multitud, apretados en los camiones, a orilla del Mar Marajá. Entonces, pasamos la noche ahí, y en un alba lechosa veo que se alza recortada la figura, que estaban descansando, que se estaban alzando, uno de sombrero aludo, bien aludo, echado para atrás, para publicitar a los viejos Lima, y con pochos, avivando el trasfoguero para calentar agua para el mate. Y me salió y dije, la gran puta, che, parece un ejército. Y el bebé lacónico y ya carburando responde, es un ejército. Entonces, esas condiciones de vida, bueno, él termina después yendo al norte y en un 1 de mayo me manda un mensaje a través del viejo Gultelli, quiero hablar contigo. Nos encontramos acá, me fui para el norte, de ahí sale la rebelión de los cañeros, donde también les pagaban con tarjetas de cartón, y una empresa norteamericana, Caínza creo, no recuerdo bien,
Y viene toda la gesta, y es la particularidad que tiene el movimiento nuestro, a diferencia no, porque es diferenciarse, no es para diferenciarse, es para decir que los más infelices sean los más privilegiados. Este era el alzamiento de los más infelices. La marcha de los cañeros cambió el mapa geográfico del Uruguay. Chao. Cuando entraron a Montevideo, la gente se paraba a mirar de dónde vienen, de Marte, de África, ¿de dónde viene? Esto no es de acá. Bueno, pero era de acá. Hay un detalle lindo, pintoresco, hasta poético, cuando vos contás en el libro que mientras trillabas con Sendic ahí en la huelga, mientras tanto el Bocha Benavides te estaba financiando tu primer libro, te arrimaba unas naranjas también el Bocha, qué lindo detalle ese. Hacemos una pequeña pausa. Lo del Bocha Benavides sí. Era en el 55, 56. Sí, vos después contás lo que pasa con los libros, Tata Vizcacha también. Hace una colecta para sacar su primer libro. Y el primer libro se llamó Tata Vizcacha. Sí. Y él estaba en un boliche cuando ve que se forma un grupo de descendientes de los feudales, se meten en las 4 librerías que hay en Tacuarembó, los quitan, lo expropian, lo llevan a las 4 de la tarde a la plaza principal, la iglesia, la comisaría, el ejército, todo ahí, y le prenden fuego. Porque ese libro dice, en consonancia con esto que te estoy contando, y que habla un feudal, y termina el verso diciendo, y que no vengan 4 o 5 carajitos rojos a hablar de repartijas con la tierra. Entonces, cuando me preguntan si me arrepiento de algo, me pregunto, ¿y vos? ¿De qué te arrepentís? Además, el arrepentimiento, voy a la iglesia y ahí te meten en un cubículo y nadie te oye ni te ve. Va, te oye alguien, un enviado del Señor. ¿A vos quién te envía? ¿Y vos no tenés nada de qué arrepentirse? De arrepentirte vos, tu familia, tu padre, el Espíritu Santo. Decime, ¿no sabían que la medicina en el interior no existía, que tenían que hablar con un vencedor? Yo asistí a un rito de un vencedor para curar a un niño de 2 años. Uh-huh. Y me acuerdo del verso que murmuró en esa cura. Estábamos contra una alambrada, una marcha cañera, la mujer con el niño en brazo, menos de 2 años tenía, y estaba muy mal, se encendió con la leña exigida unas brasas, se puso una lata que fue de durazno en almíbar con agua, y ahí se echaban 2 brasas seleccionadas, y según se subieran en el árbol o quedaran en el fondo, estaba el diagnóstico, junto con las palabras, seguro, mal malino, a segunda entraste tú hayas salido, yo te corto en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Esa era la sanidad que tenía Uruguay para los pobres en ese momento. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando, ¿te parece? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con Mauricio Rosenkopf. Russo, vos tenés la idea, un poco lo engancho con lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? De que en este tiempo hay como una intención de querer imponer otros relatos sobre esta historia, sobre el pasado reciente. Incluso ahí apunto a actores, protagonistas, políticos, medios de comunicación. ¿Qué mirada tenés sobre eso? Mira, es gravísimo. Primero, porque hay toda una generación, hay 50 años de golpe, toda una generación que la información que les proporcionan para saber lo que pasó es esta que está primando en los medios. Y esa es mi opinión sobre los medios. Te cuento una anécdota, pero un periodista muy bueno con el que tenemos un vínculo me estaba filmando para una nota, declaración que después la compaginaba, y yo en determinado momento menciono, Abril, el acribillamiento de las 3 muchachas, las pibas de Abril. Entonces le salió del alma un tipo muy informado y muy serio y muy respetado. Me dice, no, pero eso fue un tiroteo. ¿Cómo tiroteo?
3 chiquilinas, no había un arma en la casa. Estaban atrás de una puerta en camisón, 38 balazos le encajaron. Entonces, digamos, y entonces mencioné, y es como lo otro que también fue un tiroteo, los comunistas, que ahí murieron 8, el séptimo, el octavo murió después. También fue producto de un tiroteo. Entonces, la información que se maneja, que la de los buenos tiempos de Pacheco y de la dictadura y de todo eso, ¿dónde sale? Pero decime una cosa, ¿qué tiroteo? En la 20, si los que murieron ahí tenían todos, mirá vos, parece que James Bond los entrenó en Panamá, tenían un balazo en la nuca. ¿Qué clase de tiroteo? Y se sigue mencionando del tiroteo, como las muchachas de Gabriel. Entonces, eso también forma parte del crear un clima de lectura de lo que pasó en el proceso, por llamarlo capciosamente, y educar a una generación en la mentira. Pero hay una cosa que es muy importante esto, el movimiento de los cañeros, te lo rebobino, porque hay una figura muy importante en toda esta historia, reclaman tierra para trabajar, reclaman una tierra, una estancia cimarrona de 30.000 hectáreas, Silva y Rosas, por Bella Unión, en Artigas, para hacer una cooperativa, para trabajar. Entonces, me pregunto, ¿quién alzó la bandera del movimiento por la tierra después de Artigas? El reglamento provisional de la campaña dice: la tierra será distribuida con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. Las mujeres solas, los gauchos pobres, los indios, porque tienen el principal derecho, le daban herramientas y 500 vacas. Era una reforma, la primera reforma agraria de América. Esa bandera la toman los cañeros. Eso es lo que conversamos en el Mar Marajá, reclaman salario, pero ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando peguen la vuelta, aunque saquen la ley, sus puestos ya están ocupados. ¿Por qué? Porque la patronal va a la frontera, hay hambre en los campos, y bueno, quedaron todos en la lista negra. Los del norte aprendieron esa lección y bueno, reclamaron tierra para fincarse. Y Guambia, y todo esto se oculta, y se oculta mucha cosa, y es un discurso elaborado. Los oís hablar, parece poco menos que fueron resistentes. Wilson, el Toba, los blancos, de ley, pero que no me barajen en medio de esas cartas a los blancos baratos. Vuelvo a mostrar el libro, el último libro de Russo acá. Lo tienen que ayer, tengo entendido, salió la segunda edición porque estaba agotado, Salió a los 15, me dijeron a los 15 días se agotó, y una edición 2000. Sí, sí. Ahí me cotizo, ¿viste? Bueno, ya están los libretistas, así que lo pueden ir a comprar y leer, lectura recomendable. Yo te agradezco un montón que hayas venido, la verdad fue un gustazo tenerte por acá, charlar. Pero te das cuenta, este espacio es un baluarte. Te agradezco mucho, en serio, que hayas venido. Gracias a vos y a todos los recuerdos que me vienen de este espacio. Se nota, gracias, Russo. Nos vamos, volvemos el lunes después de las 20 horas, se quedan con Cosquín Rock, que pasen bien, chao.